Acabas de comprar un iPhone usado y al encenderlo aparece el mensaje iPhone bloqueado por el propietario. O quizás es tu propio iPhone, pero olvidaste la contraseña de Apple ID y ahora no puedes acceder. En este video te voy a mostrar 3 formas de solucionarlo, desde métodos oficiales hasta una herramienta sencilla que hace todo por ti. El método número 1 consiste en contactar al propietario anterior para que elimine el iPhone de su cuenta de iCloud. Para esto, la persona debe iniciar sesión en iCloud e ir a la sección de Buscar, seleccionar el dispositivo y elegir la opción Eliminar de la cuenta. Al hacer esto, podrás activar el iPhone con tu propio Apple ID. El método número 2 es usar el DNS Bypass o el Jailbreak. El DNS Bypass intenta acceder a ciertas funciones del dispositivo a través de una configuración especial de red. En algunos casos te permite acceder a partes limitadas del sistema, como Safari, YouTube o algunas aplicaciones básicas. Por su parte, el Jailbreak es una modificación profunda del sistema operativo del iPhone que te permite instalar software no autorizado por Apple y acceder a varias funciones avanzadas. Sin embargo, ambos métodos tienen limitaciones, como por ejemplo, no funcionan en todos los modelos, requieren conocimientos técnicos, no siempre permiten usar todas las funciones y pueden dejar de servir tras actualizaciones de iOS. Es por eso que muchos prefieren una solución más práctica. Y aquí es donde entra AnyUnlock, una herramienta profesional que elimina el bloqueo de activación de forma guiada y sin complicaciones. No necesitas jailbreak, es compatible con los modelos más recientes, incluido el iPhone 17, y funciona con las últimas versiones de iOS como iOS 26.1. Para descargarlo, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Procede a instalar AnyUnlock en tu ordenador. Cuando lo abras, vas a seleccionar la función de bloqueo de activación y procederás a conectar tu iPhone mediante un cable USB. Cuando aparezca la información de tu dispositivo en la pantalla, simplemente haz clic en Omitir y a partir de este momento, AnyUnlock se encargará del resto. Solo debes esperar unos cuantos minutos hasta que el proceso termine. Cuando el proceso haya finalizado, tu iPhone volverá a la pantalla inicial de configuración, esta vez sin bloqueo. Ahora puedes iniciar sesión con tu propio Apple ID, acceder a App Store y iCloud y utilizar el dispositivo normalmente. ¿Viste qué sencillo y rápido fue? AnyUnlock soluciona diferentes problemas de bloqueo del iPhone mediante un proceso sencillo y guiado. Nota importante, asegúrate siempre de utilizar estos métodos únicamente con dispositivos de tu propiedad o autorización del propietario. Si quieres probar AnyUnlock, descárgalo desde el enlace en la descripción y recupera tu iPhone hoy mismo. Y si este video te gustó, recuerda suscribirte al canal de iMovie para más tutoriales prácticos. Nos vemos en un próximo video.